¿Sabéis lo que son los números primos? En 1742 el matemático Christian Goldbach se fijó en que los números pares se podían expresar como la suma de dos números primos. Es fácil verlo con números pequeños. El 18 par es 7 más 11, que son primos. El 24 es 5 más 19, que son primos. El 50 es 13 más 37 y así con todos. Dime un número par. El 100. El 1000. 100 es 83 más 17. Y 1000, 521 más 479. Y con números mucho más grandes también, por ejemplo, un número al azar. 7112. 7112 es 5119 más 1993. Primos los dos. La cuestión es que no se puede ir comprobando si todos los números pares son la suma de los números primos porque los números son infinitos. Habría que encontrar una ley que los abarcase todos. Y encontrarla se ha convertido en el problema más difícil de la historia de las matemáticas. En esta ocasión, quisiera hablarles de un tema que es piedra angular en el desarrollo de todas las matemáticas, y es el concepto de número primo, ¿vale? Lo voy a relacionar un poco con lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, manos a la obra. ¿Sabemos qué es un número primo? A ver, pensemos qué es un número primo. Un número primo es aquel que su mamá es hermana de la mamá del otro. No, ¿cierto? No, por ahí no es, ¿ok? Esa no es la definición de un número primo. Vamos a decir que un número primo es aquel número natural que tiene exactamente dos divisores, que son el 1 y el mismo número, ¿vale? El conjunto de los números primos entonces es el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, etc. Siguen, son infinitos. ¿Qué tenemos por aquí? El 2 es el único primo que puede ser par. ¿Sí es claro? Si hay algún otro número que sea par, pues va a ser divisible por 2. Por lo tanto, no va a tener exactamente dos divisores. Una cosa, por definición, el número 1 no es primo. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole que tenga exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Pero el 1 pues solo tiene un divisor, que es el 1, ¿ok? Entonces no cumple con la definición de ser número primo. Ahora, el 2 tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 2. El 3 tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 3. Lo mismo con el 5, el 7. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el número 4? ¿Qué pasa con el número 4? El 4 tiene como divisores el 1, el 2 y el 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido el 4 entre 1, pues me da exacto, es decir, me da 4. Cuando divido 4 entre 2, me da 2. Y cuando divido 4 entre 4, pues me da 1. Lo que quiere decir es que estos números 1, 2 y 4 dividen exactamente al 4. Cosa que, por ejemplo, no pasa si tomamos el 7. El 7 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 7. Eso significa que tenga exactamente dos divisores, ¿vale? Lo mismo para el 6. ¿Qué divisores tiene el 6? Pues el 6 tiene como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Que entre otras cosas, el 6 se le llama un número perfecto porque es la suma de sus divisores sin incluirlo, claramente, ¿vale? Entonces, cuando escuchen, ay, que es que nada es perfecto, sí, el 6 sí es perfecto, ¿vale? Ahora, lo mismo pasará con el 8, con el 9, con el 12, etc. No son números primos. Si un número no es primo, se le llama compuesto, ¿ok? Si un número no es primo, se le llama compuesto. Entonces, el 2 primo no es compuesto, el 4 sería un número compuesto. Aquí, el 1 es un caso especial, el 1 ni es primo ni es compuesto. O sea, es ese número ahí que, como el hijo no deseado, que no sabemos qué hacer con él. Pero pues es importante, ¿vale? Es importante el 1, es muy importante, pero pues no es primo ni es compuesto, ¿vale? Ahora, ya sabemos que es un número primo, entonces podemos mencionar este que es el teorema fundamental de la aritmética. Ojo, fundamental es porque es muy importante,
¿vale? ¿Y qué dice? Recuerden que un teorema es una proposición, un enunciado que ya se demostró que es cierto, ¿vale? Esto es cierto lo que vamos a decir. Todo número natural mayor que 1 o es primo o se puede expresar de manera única, salvo el orden, como producto de números primos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo cualquier número natural que sea mayor que 1, por ejemplo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, esos números o son primo, tienen que cumplir una de las dos, que sean primos, o yo los puedo descomponer o factorizar o expresar como producto de números primos. Como un ejemplo, tomemos el número 12, por ejemplo. El número 12 no es primo, pero yo lo puedo expresar como producto de números primos. ¿Cuál? 2 por 2 por 3. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Esto quiere decir que esta es una factorización del 12. Factorización porque lo estoy expresando en factores, ¿sí? Los elementos de una multiplicación son factores y producto. Entonces estos son los factores y este es el producto. Por lo tanto, esta es una factorización del 12 con números primos o lo que es lo mismo, una representación o expresión como producto de números primos. Ahora, pasa para cualquier número natural mayor que 1. Entonces, el 2 ya sabemos que es primo. El 3 ya es primo. El 4 no es primo, pero yo lo puedo expresar como 2 por 2. ¿Vale? El 5 es primo. El 6 yo lo puedo expresar como 2 por 3. Pero ojo, ¿a qué nos referimos con esto? De manera única salvo el orden. Que pues nosotros sabemos que el producto es conmutativo, entonces podemos ver el 6 como 2 por 3 o 3 por 2. ¿Vale? El 7 es primo, el 8 es 2 por 2 por 2, ¿vale? 2 por 2, 4, por 2, 8. El 9 sería 3 por 3 y así sucesivamente. O sea, cualquier número natural mayor que 1 va a pasar, que sea primo o que se pueda expresar como una multiplicación de números primos o factorizarlo como producto de números primos. Ahora, si ya nosotros sabemos lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, la pregunta es, ¿cómo hallamos esta factorización, esa descomposición en factores primos? ¿Cómo? Pues a nosotros nos decían por allá, no sé, vamos a hacer con el número 24. Un ejemplo. Yo sé que el 24 no es primo porque ya es un número par. Y si un número es par, ya lo puedo dividir entre 2, ¿vale? Y el 2 es el único primo que es par. No puede haber otro primo par porque ya sería divisible por 2. Ahora, yo quiero hallar la descomposición en factores primos del 24. O lo que es lo mismo, factorizar el 24 como producto de números primos. Pues entonces nos decían por allá, a ver, descompóngalo simplemente trazando una barrita vertical. Voy a recordarles por acá algunos números primos. Los primeros eran 2, 3, 5... 7, 11, 13, etc. Ahora, ¿para qué? Porque ya nosotros sabemos que este número lo voy a poder expresar como una multiplicación de números primos. Entonces vamos a ver si el 2 hace parte de esa descomposición. ¿Cómo? Pues dividimos 24 entre el primer número primo. ¿Será que puedo dividir 24 entre el primer número primo? 24 entre 2. Ah, sí se puede. ¿Cuánto me da? 12. Sigo. ¿Será que este lo puedo dividir entre 2? Sí, ok, da 6. Y el 6 lo puedo dividir también entre 2. Da 3. Y ahora, el 3, ¿lo puedo dividir entre 2? No, entonces paso al siguiente primo que es 3. Entonces el 3 lo puedo dividir entre 3, obviamente, y me queda aquí un 1. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos hallado la descomposición del 24. El 24 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Es decir, esta es la factorización, la descomposición en factores primos del 24. Pero alguien podría decir, pero pude haber hallado primero tercera porque el 24 lo puedo dividir entre 3. Sí, 24 entre 3 me daba 8. O sea que me daba 3 por 2 por 2. A esto nos referimos cuando decimos que la descomposición es única, salvo el orden, ¿vale? Podríamos intentar con muchísimos más ejemplos, pero la idea que quiero que les quede es que
el teorema fundamental de la aritmética me está diciendo que los números primos son como esos ladrillos con los cuales se construyen todos los números naturales a partir de multiplicaciones. ¿Sí? Si ustedes cogen cualquier número, 1.720.000, ese número lo puedo descomponer en factores primos. ¿Cómo? Haciendo esto. ¿Sí? Es un algoritmo que puede demorarse dependiendo si el número es grande, pero se va a poder porque el teorema lo afirma. ¿Vale? Espero que haya quedado muy claro. Nos vemos en una próxima ocasión donde veremos la importancia de saber descomponer un número en factores primos para usarlo, por ejemplo, para hallar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, los dejo con esto. Espero que estén muy bien. Chao, chao.